El sendero está abierto. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. ¿Qué tal os va por ahí? Por aquí ya llega el fresco. Los que vivan por estas latitudes, que revisen un poco los neumáticos, hincharlos un poco. ¿Y a qué viene esta chorrada? Pues a que los coches más modernos, te avisan de que tienes que hinchar la rueda y demás, y veo que tiene una grieta bastante importante. A lo que voy. Que en qué momento, sin darte cuenta, saber cuánto tiempo llevo ahí con eso, pues te puede reventar una rueda y, pues de la fragilidad del instante. Nada, que me apetece contar esa chorrada. Y también me apetecía, agradecer a los nuevos seguidores que vamos teniendo, gente que se va incorporando. Hoy cerraremos con la petición de Maite de la semana pasada, que en cualquier caso se extiende demasiado. Es increíble la cantidad de textos que hemos encontrado recientes, todos son de escasos días o semanas. Y hablaremos principalmente de los habitantes de la península ibérica, en civilizaciones antiguas, arqueología, paleontología. Y también quería aprovechar este inicio para agradecer a los que escriben comentarios. Por ejemplo, a Max Ascencio 6753, que nos escribe en YouTube desde Valparaíso, en Chile. Y básicamente animaros a que hagáis las peticiones que queráis, que no dudaremos en investigar el tema si no lo conocemos. La investigación sobre los antiguos mercenarios está plagada de problemas. Una publicación de mercenarios íberos y celtas de Raymond Graels y Luc Barry nos ofrecen la oportunidad de detenernos en una discusión generalizada al estudiar las dinámicas culturales y militares y las relaciones a larga distancia en la antigua Europa occidental. Como siempre se ha utilizado esa opción que surge para que existan estos mercenarios, pero los mercenarios no tienen que ser siempre militares, también pueden ser al servicio de un establishment, de un partido político, de una sociedad empresarial, lo que queráis. Y sí, los mercenarios pueden conseguir un triunfo a corto plazo, ganar más dinero, prebendas, lo que a veces también puede ocurrir que los mercenarios acaben mal parados, también pueden encontrar la muerte. No lo digo en el sentido literal, aunque también, en los tiempos que corren, sino que puede que en algún momento cambien las tornas, Y el que ahora es un mercenario periodístico, por ejemplo, pues, ya no lo pueda ser después. O en mi humilde ignorancia, pensaba que las normas, las leyes ya desde la antigüedad y la Edad Media, que es una de las épocas que más me gustan por su esplendor, digamos, no que no lo hubiera anteriormente, sino que ya se registraba. Tenemos las obras, pues desde arquitectura, pintura, también literatura. Que esas normas se pudieran dar la vuelta. No hay que llegar al extremo de la toma de la Bastilla, sino que, que ahora, por ejemplo, surja una ley que diga, venga, con carácter retroactivo, todo el que haya hecho algún apaño de corrupción, de todo lo que se nos ocurra en los tiempos que corren, pues, que no prescriba o que no pase como ahora, que nunca pasa nada. No sé cómo lo veis. Si eso sucediera, podríamos hacerlo suceder, realmente. No es algo que esté escrito en una ley divina que te vaya a caer un rayo si lo aplicas. Aunque es descabellado que se cumpla en los términos de la sociedad actual, ¿quién te dice que no pudiera ser? Yo vivo en esa imagen de justicia ideológica que pudiera ocurrir, que si nos apuramos, esto viene al caso de todos estos textos que he estado leyendo, porque hay gente que se creen dioses, pero incluso los dioses caen. Volviendo a nuestra historia, si pensamos en dioses que acabaron mal parados, la mitología está llena de ejemplos de divinidades o semidioses que sufrieron derrotas, humillaciones o castigos eternos.
Una de las preguntas que se hacen los investigadores es sobre la religión en la Iberia rural de la Antigüedad tardía. José Carlos López y Antón Alvar publican en la Universidad de Málaga un artículo que examina el dinamismo y la complejidad de las expresiones religiosas en entornos rurales de la Iberia de la Antigüedad tardía. El mundo rural, en esa época, era un espacio dinámico que formaba parte integral del proceso de intercambio religioso, que era también multidireccional. En la península ibérica, en la Antigüedad tardía, insistimos, refutando así la idea de que los espacios rurales y a su vez las prácticas religiosas rurales eran estáticos e inmutables, anclados en la tradición y resistentes a cualquier proceso de cambio religioso, sino que insistimos como eran influenciados. De hecho, si no hubiera sido así, es difícil comprender que hubiera un cambio al no ser directamente por una imposición, y esa mezcla, tanto religiosa como carnal incluso, pues no se habría dado en tan medida. Los capítulos de esta obra presentan una serie de estudios de caso que examinan fenómenos como la multilocalidad de ciertos grupos religiosos que se movían periódicamente entre la ciudad, pero también en el campo, entre diferentes zonas, las estrategias que los agentes locales utilizaron para dar forma a las expresiones religiosas en estas zonas rurales, que estaban significativamente marcadas por la permeabilidad, ¿no?, entre el mundo rural y urbano, pues iba a decir cómo existe hoy, pero prácticamente se ha limitado bastante. Esa relación que hay, pues entre el campo que iba a vender sus productos a la zona más urbana. Esa creación de paisajes religiosos como espacios imbuidos de significados culturales, entre esas dos culturas, si queréis, por parte de las autoridades religiosas, que conciben el mundo rural como un lugar de refugio y de experiencia espiritual. Es lo que ocurre muchas veces cuando alguien dice, pues me voy de vacaciones al campo, y lo que quieren es ese descanso, ese refugio, esa sensación, ¿no?, espiritual de caminar tranquilamente sin ruidos, o cada uno tiene en su mente, si se va a un bosque o a donde se pueda experimentar esa espiritualidad. Y también tienen en cuenta el análisis de redes religiosas translocales, que conectaban entornos rurales y urbanos, facilitando la transmisión de rituales y prácticas entre estas dos esferas. Por eso hacemos hincapié en muchos de los episodios en que hay que retornar de vez en cuando, conviene meter los pies en la tierra, literalmente, las manos en la tierra. No sé, incluso si tienes una ciudad y no puedes irte al campo, pues plantar un tomate en un tiesto, que igual de alguna manera te haga sentir, ¿no?, esas dos esferas. Finalmente, tanto la introducción como el capítulo final discuten el concepto de religión rural y su aplicabilidad a la esfera de la antigüedad tardía. Yo lo llamaría drama, sobre todo cuando tenemos en cuenta el coste de la vivienda, los tiempos para ir a trabajar, todo lo que ya sabéis. Nos vamos un poco más atrás. La transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro, en el noroeste de la península ibérica, se caracteriza por la aparición de la cremación como principal práctica funeraria. Los atributos culturales de un grupo, conocido como la cultura de los campos de urnas, se expandieron desde Europa central hasta el noreste de Iberia durante la Edad del Bronce, más o menos en la época final, desde el 1300 al 850 a.C. Existen varias hipótesis sobre el surgimiento del grupo, pero las cremaciones dificultan la preservación del ADN, como ya sabemos. Aquí presentan datos de todo el genoma de 24 individuos que fueron inhumados en un túmulo funerario colectivo en el sitio de los Castellets II, donde las inhumaciones y cremaciones coexisten durante esta época de Edad del Bronce final, y un individuo de la Edad del Hierro temprana, de la ubicación Los Piojos, también en España. Los resultados muestran que se requieren dos poblaciones fuente para explicar la ascendencia en los Castellets II. Los resultados mostraron que una de las fuentes estaba enriquecida en ascendencia relacionada con la estepa, y lejanamente también estaba relacionada con las poblaciones de la Europa central. Sin embargo, esta segunda fuente sería más similar a la fuente local del sureste ibérico. Además, observaron
que 2/3 de los individuos del mismo túmulo colectivo, o sea, como del mismo enterramiento, estaban estrechamente relacionados biológicamente, es decir, desde el primero al 6º grado, con lo cual había una especie de consanguinidad, podríamos decir. Y un hombre tenía el mayor número de parientes genéticos. Finalmente detectaron signos de endogamia dentro del grupo familiar, lo que sugiere que el túmulo se utilizó como un mausoleo familiar. Los microlitos son pequeñas herramientas de piedra tallada que aparecen sobre todo en la prehistoria. Pues bien, la variación de la forma geométrica de los microlitos europeos se utiliza a menudo como marcador de las diferencias culturales entre los grupos de cazadores-recolectores mesolíticos y agricultores neolíticos. De hecho, se sabe que la forma de vista en planta, en 2 dimensiones, de estos líticos o microlitos varía de manera espacial y también temporal entre los lugares arqueológicos. Y tales diferencias están bien evidenciadas en la península ibérica, entre el 9º y el 8º milenio antes de Cristo. Un curioso artículo, publicado en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania, probaron una hipótesis alternativa para la variación estructurada que se observaba en los microlitos geométricos. Concretamente, si su forma de vista en planta, en 2D, afecta significativamente a la fuerza, la energía y el desplazamiento que se experimentaron cuando fueron usados como puntas de proyectil. También observaron si las diferencias funcionales entre los grupos ayudan a explicar esta variación de forma que se observaba en el registro arqueológico. Entonces, cualquier papel para las explicaciones culturales o sociales se reduce potencialmente. Realizaron pruebas de penetración en varios materiales y los resultados indicaron que la fuerza máxima requerida, la energía utilizada y el desplazamiento hasta la fuerza máxima que se experimentó por parte de estos microlitos geométricos, cuando se usan como armaduras de proyectiles, no se ven influenciados. Más bien, los atributos de forma bruta, como el grosor máximo, la distancia desde la punta y el ancho hasta la empuñadura, son los mayores determinantes de la facilidad de penetración, junto con el posicionamiento de ese trozo de piedra, por llamarlo más coloquialmente, en la zona donde se empuña. Por lo tanto, sus datos respaldan investigaciones anteriores que proponen un papel cultural para esa variación de la forma de estos microlitos, sobre todo en el Mesolítico europeo y el Neolítico temprano. No eran solo una herramienta, digamos, para matar, o para cortar o para trabajar, sino que tenían un aspecto claramente cultural. Como si fuera un símbolo. Habría que pensarlo como si tú hoy día coges un cuchillo y le das una forma, o lo haces de una manera en la que tiene que tener parte de esa memoria espiritual, simbólica, o algo así, me atrevería a decir. Además, destacan la importancia funcional de mantener microcuchillas relativamente delgadas durante la producción de estos microlitos, junto con el cuidado de minimizar el tamaño de los componentes de la empuñadura y la necesidad de empuñarlos de la manera más eficiente. Una vez más, esta ciencia demuestra que no éramos tan tontos. ¿Y para qué se usaban estas herramientas? Pues por ejemplo para cocinar. Un artículo de Cristina Real y sus colegas, publicado en el Departamento de Prehistoria de la Universidad en Valencia, se titula Protocolo experimental para cocinar conejos y sus implicaciones arqueológicas. Las presas pequeñas, como los conejos, están presentes en el Paleolítico Medio y son abundantes en la dieta de los grupos humanos del Paleolítico Superior, sobre todo en el suroeste de Europa, y especialmente en la península ibérica. De hecho, los conejos se han considerado plaga en muchas épocas, incluso en la actualidad. Varios estudios arqueológicos y experimentales han intentado relacionar las modificaciones antropogénicas, en este caso las marcas de corte, con diferentes actividades de procesamiento y consumo. Se entienden marcas de corte sobre todo en los huesos y, sin embargo, los datos no siempre dan resultados similares, ya que la presencia y la cantidad de marcas de corte es variable a lo largo del tiempo. También en los diferentes puntos geográficos y en los elementos anatómicos que se están analizando.
Por lo tanto, la falta de respuestas claras obligó a los investigadores a plantear la hipótesis de si estas variaciones podrían ser indicativas de la elección de patrones particulares de cocción, por ejemplo, o bien de procesamiento y, ¿por qué no?, también del consumo, incluido el objetivo de conservar la carne mediante el secado o el ahumado, que son técnicas que podrían considerarse tradicionales o verosímiles en esa época. El principal objetivo de este artículo fue presentar una metodología que pudiera comprobarse empíricamente para resolver estas incertidumbres sobre los patrones de procesamiento y el consumo que fueron adoptados por los grupos humanos en diferentes contextos, tanto temporales como geográficos. Es decir, si algo se hace en diferentes zonas y en diferentes tiempos, sobre todo en una época que habría habitantes que no se moverían demasiado de su comarca, por llamarlo de alguna manera. También, como un segundo objetivo, fue caracterizar esas marcas de corte que se encuentran en los huesos y relacionarlas con un método de cocción. Para lograr estos objetivos, presentaron un protocolo experimental completo, que incluía 3 métodos de cocción: secado, ahumado, asado, que podrían haber sido utilizados por grupos humanos del Paleolítico al procesar estos conejos. Los resultados mostraron que cada método de cocción deja patrones distintos de marcas y alteraciones en los huesos. El secado y el ahumado producen menos marcas visibles, pero dejan huellas específicas en la superficie ósea. El asado genera más fracturas y marcas de corte asociadas al despiece y el consumo inmediato, con lo cual se observa que había diferentes formas de consumir la carne, y arqueológicamente se diferenciaría entre ese consumo inmediato y las estrategias de conservación. Un estudio multidisciplinar de Jesús Romera sobre la localización de yacimientos romanos en la submeseta sur de la península ibérica expone que los elementos arquitectónicos y de ingeniería de la civilización romana constituyen un importante patrimonio cultural en muchas regiones, especialmente en la península ibérica. Sin embargo, no se han encontrado todas las ciudades romanas antiguas y las carreteras que las conectaban, principalmente porque las fuentes geográficas clásicas muestran una importante falta de precisión, también porque muchos restos han sido destruidos. Recientemente, en la provincia de León, se destruyó, no se sabe si por error, si por desconocimiento, y eso que estaba marcada, una importante carretera romana. Es necesaria una identificación más precisa de los hallazgos arqueológicos, porque a veces se proponen diferentes sitios arqueológicos como la misma ciudad romana. La fiabilidad geográfica de algunas de las localizaciones más controvertidas asignadas en la literatura a los asentamientos romanos de la submeseta sur de la península ibérica también recientemente, recordamos que casi todos los artículos que estamos comentando son de hace escasos días o semanas, trataría sobre los conocimientos geoarqueológicos sobre una característica de combustión neolítica de Abric, del Xicotó, en el noroeste de Iberia. El Neolítico fue un periodo de importantes transformaciones culturales en diferentes regiones. Enrique Fernández y sus colegas comentan la aplicación de técnicas geoarqueológicas de vanguardia a los sitios arqueológicos de este periodo que han demostrado aportar datos relevantes sobre los procesos de formación del sitio y la dinámica de ocupación. Sitio se referiría, como sinónimo de lugar. El análisis microcontextual y biomolecular combinado de las características arqueológicas, es decir, estas dos ciencias combinadas, o todas las asociadas que puedan ser simbióticas y aportar datos sobre la combustión, les ayudaría a acercarnos al uso de combustible, a menudo asociado a los residuos de estiércol en contextos neolíticos. Y sí, aunque ya lo hemos dicho varias veces, pues eso, el estiércol es uno de los combustibles más utilizados en la antigüedad. Y se ofrecería de esta manera una visión de las estrategias de pastoreo. Presentaron datos micromorfológicos, microrestos de estos excrementos, o cenizas y fósiles de estos excrementos, y también biomarcadores, como esteroles fecales, ácidos biliares, etc.
que fueron obtenidos de una característica de combustión en esta región que comentábamos en el título. Concretamente está en la zona de Alos de Balaguer, en Lleida. Los datos preliminares arrojan luz sobre la funcionalidad de esa función de combustión, la presencia de actividad de cría en el refugio rocoso y la naturaleza de los animales y su dieta. Con lo cual esta investigación agrega detalles a este registro arqueológico y sobre todo relevante porque estaríamos hablando de los inicios de la ganadería en el Neolítico. Hablamos de hace 5.000 y 7.000 años. Y sobre todo porque, la ganadería no sería tal cual la conocemos hoy en estas zonas de España. Laura Tomé, en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, expone, junto a sus compañeros investigadores, que las casas quemadas son un fenómeno recurrente en el registro arqueológico prehistórico. Sin embargo, los procesos específicos detrás de su quema, que probablemente varían a lo largo del tiempo y el lugar, siguen siendo poco conocidos. Este estudio se centra en una vivienda minuciosamente estudiada. Estaba ubicada en el asentamiento ibérico de la Edad del Hierro temprano conocido como el Cerro de San Vicente, e investiga los procesos de formación de sitios asociados con su quema. Para lograr esto, aplicaron un enfoque geoarqueológico integrando la micromorfología arqueológica del suelo, incluido el análisis de carbón vegetal en secciones delgadas, el análisis de propiedades magnéticas y otras técnicas y análisis morfológicos y espaciales, un poco más complejos, para obtener unos resultados que sugieren que esta casa experimentó un incendio de alta temperatura, alcanzando temperaturas de hasta 700 grados Celsius, que destruyó su techo, quemó sus paredes y generó un depósito de cenizas rico en residuos de combustión. Descubrieron que poco después, la casa se rellenó deliberadamente con ladrillos de barro reutilizados quemados, reciclados tanto de sus paredes desmanteladas como de otros edificios en todo el asentamiento. Los investigadores creen que esta práctica probablemente sirvió para elevar el nivel de la casa para compensar la acumulación de basureros en las áreas de tránsito circundantes y al mismo tiempo proporcionar una base para las nuevas fases de construcción, con lo cual esto genera un depósito arqueológico importante. Estos hallazgos sugieren que los materiales de construcción se reutilizaron con el tiempo de acuerdo con los fundamentos culturales específicos del contexto, lo que podría reflejar elementos de una economía circular prehistórica. Pero no solo vinculado al Cerro de San Vicente, sino que contribuye a discusiones arqueológicas más amplias sobre los roles de las prácticas prehistóricas de quema de casas. Y esto de la reutilización ha sido hasta tiempos actuales. Recuerdo castillos que recogían piedras para, hacer casas. No hace tantos años. Se veía como cosas viejas y no como algo cultural, histórico, valioso. Daniel Berger en Alemania publica un artículo que presenta una investigación de muestras de metal obtenidas de 48 figurillas nurágicas, llamadas bronzetti, y 3 lingotes de bollos de cobre. Estos objetos se originan en 3 santuarios prominentes de Cerdeña y un sitio no identificado, que datan del período nurágico tardío de principios del primer milenio a.C. Los metales utilizados procedían de diferentes zonas, incluido el Valle de Alcudia o el distrito de Linares en la península ibérica, pero también un distrito de Cerdeña, lo que desvela unas prácticas metalúrgicas locales, pero también la influencia de materiales de otras regiones, en este caso de la península ibérica, que marcaban una posición más amplia de Cerdeña en el mundo mediterráneo. Durante la transición hablamos de la Edad del Bronce tardío a la Edad del Hierro temprana, con lo cual ya en estos momentos, bien por la calidad de los materiales, por la influencia cultural o simplemente por el comercio, ya existían estas relaciones y estrategias de distribución. Raquel García de la Universidad de Alicante publicó recientemente un artículo donde presenta una nueva propuesta sobre la estructura social de las comunidades que habitaron el sureste de la península ibérica durante el primer milenio a.C.
basada en el estudio de los espacios domésticos y funerarios. Intentan argumentar a favor de una estructuración social basada en las sociedades domésticas, y lo escriben con mayúsculas, que estaría basada en el reconocimiento del impacto de ciertos patrones interculturales en estos asentamientos y cementerios, como si los cementerios estuvieran íntimamente relacionados, asociados o incluso colindantes con las casas. Las nuevas hipótesis, presentadas por otros autores y avanzadas por otros más, persiguen una variedad de enfoques realizados en el escrutinio de las sociedades ibéricas. Se intentan presentar fórmulas menos jerárquicas y más flexibles que las observadas en otras zonas de la península ibérica contemporánea, que se basan en las relaciones patrón-cliente, lo llaman. Pero también otra forma de decirlo es como si los vivos convivieran con los muertos. El término patrón-cliente es un concepto muy usado en antropología, sociología e historia. No tiene que ver con cliente en el sentido moderno de consumidor, sino con una relación jerárquica de dependencia mutua. El patrón es alguien con poder, recursos, prestigio, tierra, protección, contactos. El cliente es quien depende de él y a cambio ofrece lealtad, servicios, trabajo, apoyo. Es una relación asimétrica pero recíproca, ¿no? En las culturas, bueno, en todas las culturas. Hoy también puede que sea así. Ya en 2022, Daniel Esparza publicó en La República Checa que desde un marco interdisciplinar sobre la construcción de identidades, las diversas identificaciones, simbólicas e imaginarias, positivas y negativas, que algunos eruditos e intelectuales desde la Edad Media hasta el siglo XX proyectaron en sus obras hacia determinados grupos humanos de la antigüedad y sobre todo de la Edad Media, como fueron los celtíberos, los romanos, los visigodos y los andalusíes. Estos grupos, considerados como los otros significativos, han sido relevantes para la construcción de la identidad española en este caso, lo que podría ser extendido, ¿no?, a la península ibérica. Sus obras fueron construcciones literarias e historiográficas de gran influencia y relevancia. Las diversas identificaciones, positivas y negativas, se explican como resultado de factores internos, que son más bien ideológicos y religiosos, y también factores externos relacionados con las circunstancias, pues desde crisis hasta guerras, con lo cual unifican o intentan exponer esa historiografía y construcciones literarias de la identidad puramente de la península ibérica como una especie de integración o de red en la que toda cultura no es una cosa propia, sino la confluencia de muchísimas. Es más, en estos tiempos de división y de confrontación, habría que tener en cuenta cómo ya desde nuestros propios orígenes, pues somos muchas más cosas que una cosa sola. Y todo el mundo debería empezar a pensar si no tiene a algún conocido, algún amigo, a alguien que represente esa contradicción. Es decir, si alguien te dice que los malos son los otros, bueno, pues deberíamos de ver si tendremos que renunciar pues a esa amistad que tienes en ese otro lugar, o a esa pareja o a ese familiar, etc. En realidad, esto se aprende muy bien cuando viajas fuera y te das cuenta de que esos otros puede ser tú también. Y el artículo comenta que esa variedad, esa diferenciación entre lo positivo y lo negativo y entre lo ideológico, lo religioso, lo simbólico, lo imaginario, es esa ambigüedad, si queréis, que nos hace, digamos, lo que somos. El ser humano no se levanta por la mañana siempre contento. Y en mi sincera opinión, aunque suene sociológico o político, como queráis, cuando hay un problema hay que atajarlo sin los adornos. Es decir, si el problema es económico, la confrontación que existe ahora, pues habría que ver si realmente la causa no está en cuánto aportaron esas personas a la sociedad y qué se les está devolviendo. Y si el problema está en la violencia, habrá que atajar la violencia, ¿no? No solo los adornos, sino el caso concreto y ver por qué se genera. Bueno, la corrupción, todas estas cosas que conocemos del día a día. Esto lo comento porque últimamente estoy notando, en la calle en general, que antes nadie hablaba de estas cosas, pero ahora se habla porque se ha infiltrado tanto que nos está carcomiendo. Y conviene que alguien diga lo que piensa.
Porque si eso empieza por ahí, yo creo que lo que va a ocurrir es que, bueno, como ese rencor, esos odios que quedan, que nunca salen y cuando salen, salen de la peor manera posible. Pronto haremos un Ruina de los Excelsos comentando un poco esto más directamente, más rudos quizás, pero en el sentido de que noto que la gente no está observando el problema. Está observando los adornos que le han puesto alrededor para que no se fije en cuál es la causa. Y si la causa es el propio sistema, la desinformación, la corrupción, todas las lacras que queráis, la gobernación, que en muchos casos es autogobernación porque nos han manipulado de tal manera que pensamos que estamos actuando por nosotros mismos y estamos totalmente dirigidos. Bueno, todo esto que siempre comentamos, pues habrá que intentar buscar esa solución. Y curiosamente, ¿a qué viene esto? Pues a que noto, como os decía, que veo que la gente ya no solo se queda en el pensamiento, sino que ya está hablando. Y es tantas las veces o oportunidades que noto que surge una conversación de este estilo, en la que la mayoría de las personas en el título terrenal está en la misma línea, en la misma dirección, que considero que solo falta un poco para que de ese pensamiento a las palabras se magnifique y de las palabras a los hechos. Y ahí es donde debería ocurrir algo, que esperemos sea bueno. Curiosamente, alguien decía que hay dos caminos. Uno, que se siga engañando a la gente y bueno, se haga algo, pero se vuelva a poner un parche y se vuelva al mismo círculo, porque si lo que estaba corroído es el sistema, pues en este caso el sistema económico, sociopolítico, lo que queráis, si eso es lo que está corroído va a dar igual, que pongan un cambio minúsculo en cualquier sitio, todo seguirá más o menos igual. Es como cuando limpias el escritorio, si el escritorio es pequeño, pues no te van a caber las cosas. Y lamentablemente escuché también que hay quien piensa que la única manera de solucionar eso es que todo estalle por los aires. Bueno, pues yo creo que cuando se hablaba de pan y circo, en los romanos, por hablar de esta cultura antigua, que, bueno, estuvo en la península ibérica durante tantos años, se hablaba de eso, del pan y circo. Pero lo que a mí me da la impresión es que el pan se está acabando. Cuando la gente podía ir directamente a sus vacaciones, su vida social, no sé, pues los bares o en cada país o en cada cultura pues lo que se hiciera, era un poco como, bueno, a mí eso de la política o lo de la sociología o del sistema no me interesa demasiado, yo con que lo mío vaya más o menos. Pero ahora creo que eso, que el pan se está acabando. Y cuando la tarta se mengua en sobremanera, hay quien afirmaba en que la única solución era incluso la rotura a nivel ya de la violencia extrema. Así que no nos dejemos engañar y que la confrontación intentemos que la tengan otros, es decir, pensar un poco como ya desde las culturas antiguas que estamos tratando hoy, pues todo estaba casi hasta más entrelazado que ahora. Estaba todo más mezclado, si queréis. Es decir, no hemos aprendido tanto. Buena semana, gracias por estar ahí y continuamos en el siguiente.